Muy, pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitan, no olvides suscribirte. Recuerda que el día viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis, así que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo. Lo hacemos como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos, y para participar debes cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video. Invitarte a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los en vivo en los cuales respondo preguntas gratis, así que hunde ese botoncito y activa la campanita de notificaciones. Esta lectura es general, si no resuena puedes ir a tu signo ascendente, no tienes una fecha específica para escucharla y tampoco sexo, género e identidad a quien va dirigido. Si no conoces tu ascendente, en la cajita de descripciones te dejo el link para hacerlo. La lectura consta de 3 partes, primero para los que tienen una conexión con alguien, segundo para los solteros y tercero vamos a hablar la parte económica de todos ustedes. Bueno, los invitamos a quedarse hasta el final porque para nosotros es muy valioso el tiempo de visualización. Mensaje general para todos los Acuario en el día de hoy y te sale, dice, sufrirás una transmutación. Llega una época de cambio para la vida en general de todos los Acuario. Acuario se caracteriza por ser un signo que fluye a pesar de las circunstancias, un signo que logra adaptarse de una manera adecuada a todos aquellos obstáculos que se puedan estar presentando en la vida. Me dice a través de esta carta también que llega un periodo de cambios radicales, un antes y un después en tu vida, que estará marcado básicamente por un crecimiento espiritual. El hecho de que la carta me haya salido en esta posición me indica que este cambio es un cambio positivo, un cambio que viene desde adentro hacia afuera, un cambio que definitivamente te hará evolucionar de manera grande. También te dice en este momento, escribir es tu fuerza. Algunos de ustedes necesitan organizar ideas que tienen en su cabeza respecto al plano económico, sueños, metas o proyectos, y es muy recomendable que durante estos días los plasmen en letras y en el papel, y de esta manera podrán como encontrar caminos o poder dilucidar un poquito más los pasos a paso para poder alcanzar estos sueños. Así que este es el mensaje en general. Vamos a pasar a la lectura para los que tienen una personita especial en este momento. Pensamientos de esa persona hacia ti. Bueno, alguien que venía de relaciones en las cuales todo era como este círculo de angustia, de crisis, como en esas relaciones en las cuales no podía escapar de sentimientos bastante como complejos. Este 4 me habla acerca de una persona que viene de relaciones como en las cuales está acostumbrada a los conflictos uno tras otro. Relaciones bastante conflictivas en el pasado de tu persona especial. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden como ver que esta persona le huye, que esta persona le da la espalda, que lo que busca ahora en una nueva relación es paz, es tranquilidad, es serenidad, y probablemente por eso se acerque a ti, dado que Acuario es un signo que se caracteriza por la flexibilidad, por la adaptabilidad, por negociar las cosas de una manera tranquila, de una manera calmada, de una manera diplomática. Veo que es una persona que tiene muchas expectativas o esperanzas, pero que a veces a través de ese haz de oros invertido las ve un poco lejanas. Dice, siento que podemos consolidar una relación, pero que esto podría tardarse o tomarse un tiempo. Necesito solucionar o cerrar toda esta cuestión o todo este asunto con mi pasado para poder estar bien contigo. Me dice que hay algunas cosas, hay algunas como mentiras, peleas o situaciones ocultas que han generado distanciamiento entre ustedes dos. Situaciones que en este momento tienen como pensando a esta persona y que piensa que a veces necesitan un cambio. Incluso un cambio puede ser de nuevos horizontes, de nuevas ciudades, pero necesitan como hacer un cambio radical ustedes. Para algunos llega una propuesta en la cual esta persona les va a decir que inclusive se muden de ciudad. Entonces miren que es algo bueno, algo positivo. Me dice que el hecho de este cambio traerá más equilibrio a la relación, más paz, más tranquilidad. Como les digo, esta persona viene de relaciones en las cuales los conflictos han marcado de manera importante el desarrollo de las mismas. A ti te ve como alguien que eres como más fuerte, más flexible, más capaz de tener algo estable, algo firme. Me dice que
sin embargo ve como la demora en toda la resolución de esta situación. Veamos qué te aconseja el tarot egipcio en cuanto a todo esto. Y te dice la carta de la fragilidad: no es momento para que te enfoques en tus defectos, me dice. Tienes que empezar a ver todas aquellas virtudes por las cuales esta persona te quiere en su vida, pero independiente de que esa persona te quisiera o no, tienes que empezar a focalizarte un poco más en todas las cosas buenas que tienes, en todo lo bueno que tú eres. Siento que a veces eres muy dependiente de la opinión personal de otros, de la aprobación de otros, y esto tiene que cambiar. Mira que casualmente te sale la carta de la emperatriz, o bueno, no casual porque nada es una casualidad, pero esa carta de la emperatriz me dice que tienes que tomar el control de tu vida en este momento, Acuario, que tienes que tomar el control de todo aquello que está pasando por tu cabeza. Sentimientos de tristeza en estos días en algunos de ustedes, porque los veo como muy preocupados por su parte sentimental. También les siento mucha preocupación por la parte económica, y tienes que empezar a tomar el control, a empoderarte de esos pensamientos. Recuerda que lo que creas en tu mente, creas en tu mundo. Entonces es supremamente importante. Te cubre la carta del carro, la carta de este viaje, la carta de esta mudanza, la carta de victoria, la carta de que podrás vencer cualquier tipo de obstáculo en general en tu vida. Entonces es súper importante que en este momento dejes de lado la debilidad, dejes de lado ese sentimiento de que no puedes más, porque llega esta época de transmutación. ¿Se acuerdan que en la primera carta acá nos hablaba, miren, sufrirás una transmutación, y la carta de la transmutación? Llega este cambio súper importante para ustedes. Y ese cambio tiene que iniciar de adentro hacia afuera. No lo puedes esperar que sea al revés, no puedes esperar que las circunstancias cambien si tú no estás preparado para este cambio. Entonces es súper importante que en este momento Acuario comience a creer en todo lo bueno que tiene en su vida, a traer cosas diferentes, a vibrar muy diferente. Tu inspiración llega del más allá. Tu inspiración, tu sanación y todo aquello que puede traerte un cambio bueno y un cambio positivo. Veamos qué nos dice en cuanto a los pensamientos o sentimientos de esta persona especial hacia ti. Y el oráculo del amor te dice que viene una conversación de corazón a corazón. Esta persona, como te digo, tiene que dejar algo en su pasado. Tiene que cerrar un capítulo que para él o para ella fueron bastante importantes, pero lo hará con tal de estar mejor para ti. Mientras esto sucede, tú focalízate en esa transmutación que te digo que viene de adentro hacia afuera, y cuando tú menos lo esperes, todo esto tan bueno llegará para ti. Bueno, esta ha sido la lectura para los que tienen un compromiso, un amor, una conexión, estén juntos, estén separados, sea el crush, el novio, el amante o el ex. Es la lectura para ustedes. Bueno, vamos a ver entonces qué mensaje hay para los que están solteros, totalmente solteros, o apenas están conociendo a alguien. Me dice que llega en la parte profesional, porque siento que algunos de ustedes están muy enfocados en la parte profesional. Si las cosas no funcionan de una manera, busca otras opciones. Llega esto y me dice nuevos planes, nuevos caminos, nuevas ideas en los cuales tú podrás estarte enfocando. Me dice que viene hacia ti una persona con una propuesta bastante interesante, puede ser de signo Aries, Tauro, Capricornio, y llegará para ti a proponerte una nueva forma de realizar las cosas, de realizar tu trabajo. Realmente vas a estar como entre dos opciones, entre hacer las cosas como normalmente las venías haciendo, o darles un giro y hacer algo en tu trabajo o en tu economía totalmente diferente como este personaje te lo va a proponer. Sin embargo, yo te digo, si las cosas como las estás haciendo no están fluyendo en el ritmo que tú quieres o hacia tus objetivos, sería bueno considerar las opciones que te da esta persona. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 78. Y contarte primero que el primer requisito es estar suscrito a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los en vivo. Continuamos con nuestra lectura para los solteros. Veamos qué les depara en el plano de lo sentimental. Llega pronto una persona.
noble, una persona buena, una persona transparente que desde un inicio se va a mostrar como es, que no ocultará ninguna cara, y esto será positivo para ti porque siento que ustedes venían de relaciones en las cuales como que la gente luego les salía con sorpresas que no les gustaba. Me dice que sin embargo como que la relación se va a construir de manera lenta, de manera progresiva, especialmente si es con una persona de signo Tauro, porque estos Tauros, recuerden, están acostumbrados mucho a la estabilidad, a tener los pies sobre la tierra como el elemento que representan. Entonces es una relación que va a ir poco a poco y a veces se te va a hacer como que va muy lento. Sin embargo, creo que es una relación que llega y te conviene porque esta persona va a poder permitirte construir algo más sólido que lo que tú has vivido. Te dice, sin embargo, que dejes de lado el pensamiento de que las relaciones implican sacrificio y dejar quienes somos de lado. Eso es un pensamiento que debes empezar a trabajar y cambiar. Una comunicación. Probablemente esta persona y tú se conozcan a través de redes sociales, pero como te digo, también la carta de las de bastos me habla acerca de un cambio importante que genera en tu vida. Es muy probable que las primeras conversaciones de ustedes sean a través de mensajes de texto, de WhatsApp, de estas redes, y no personalmente. Pero será alguien que llegará para bien. La carta de la duplicidad diciéndome cómo esta personita transforma tu vida, como generando que sientas que por fin has encontrado un compañero, una compañera de vida. Entonces miren que es algo bueno, es algo bonito, es algo que transforma tu forma de ver el amor. Sé desprendido con el indefenso, y creo que cuando uno, así como esta sota que está aquí de copas, uno llega y se muestra ante otro tal cual es, uno está indefenso, uno está vulnerable, y siento que estos ángeles el día de hoy te están diciendo, sé desprendido, entrégate y también a esa persona que llega indefensa ante ti, que llega sin máscaras, sin armadura, sino a ser tal cual es. Algo muy bonito para ti. Recuerda, la comunicación puede ser inicialmente a través de redes sociales. Este sí el mensaje para todos los que están solteros. Pasamos a un tip rápido para la economía y el trabajo de todos ustedes, los acuarianos. Vamos a ver Acuario. Acuario que se encuentra en estos días sin trabajo, vas a recibir una ayuda súper importante de parte de una mujer trigueña de cabello negro o una persona de Libra, de signo Libra solar, lunar o ascendente. Y esta persona te va a dar unas muy buenas noticias, un apoyo muy grande en este momento que te encuentras sin trabajo. A ti que te encuentras con trabajo, me dice que llega un futuro mejor. Es probable que en estos días llegue un ascenso o llegue un cambio, pero llega un futuro mejor. Las condiciones laborales que tienen en este momento van a mejorar de manera considerable. Vas a recibir el apoyo de una mujer, me dice aquí. Puede ser tu jefe o puede ser alguien que profesionalmente tenga sobre ti un rango superior, pero es alguien que también te dará una ayuda para esta como ascenso o esta mejor condición. Número de la suerte para ti el día de hoy, el número 42. Y contarte que el segundo requisito es darle like a este video y escribir la palabra clave que aparece durante el video en los comentarios. Mil bendiciones a todos ustedes y los llevo en mi corazón.